Buen día a todos, buenas tardes. Siguiendo con los requisitos de las tres normas para ir avanzando en lo que piden las tres normas, lo que piden básicamente nuestros clientes que tengamos implementado y que podamos demostrar que lo cumplimos. Digamos, todos nuestros clientes nos piden sistema de gestión trinorma, ¿no? Bajo la ISO 9001, 14001 y 45001. Entonces, habíamos llegado a ver y a terminar el capítulo 5, ¿sí? 4 y 5, ya vimos las dos clases, las dos reuniones anteriores. Y, y empezamos con los requisitos del capítulo 6, que básicamente ya es la planificación del sistema de gestión, tanto de calidad, de medio ambiente, como de seguridad. Ahí dice sistema de gestión de calidad, en realidad es el sistema de gestión trinorma, ¿no? A ver. Sí. Para las tres normas, el requisito principal en el 6.1 es detectar los riesgos y oportunidades que podamos tener en el sistema de gestión. Luego, digamos, para la 14.001 pide algunas cuestiones muy específicas como detectar lo que son aspectos ambientales, ya vamos a ver de qué se trata eso, y aspectos e impactos ambientales. El 6.1.3 habla de los requisitos legales y otros requisitos que hay que cumplir dentro de la organización con respecto al medio ambiente y cómo vamos a planificar las acciones para justamente trabajar con los aspectos e impactos ambientales significativos. Desde el punto de vista de la 45.001, en este punto 6 también, ¿qué es lo fundamental, aparte de, digamos, de determinar cuáles son las acciones para tratar riesgos y oportunidades? También pide que se identifiquen los peligros y que se identifique la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos y oportunidades, identificación de peligros, evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, otros riesgos para el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, y la evaluación de las oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo y otras oportunidades para el sistema de gestión. Esto último lo ven exclusivamente, o sea, con la gente de higiene y seguridad, es decir, con el licenciado Eduardo Tabano. Digamos, él tiene las herramientas y los análisis desde el punto de vista del sistema para hacer todas estas evaluaciones. Así que esto no lo vamos a ver dentro de estas, digamos, de estas capacitaciones, porque en definitiva estas cuestiones de seguridad las tienen que ver con el licenciado específicamente para cada puesto de trabajo, digamos, desde el punto de vista, no solo desde el punto de vista de cada tarea, sino de cada puesto y de cada contexto, ¿sí? Entonces, hay un análisis digamos, para Destilería Mendoza, para Destilería La Plata, es decir, se deben hacer análisis específicos, pero bueno, la herramienta es una sola o la que indique el cliente, porque también tenemos estas cuestiones, ¿no? Que el cliente al pedirnos que trabajemos con un sistema de gestión, independientemente de nuestro sistema de gestión, de lo que se ha generado en Tomio Ingeniería, el cliente pide sus particularidades dentro de cada una de las locaciones de trabajo. Entonces, independientemente de los, si se quiere, de los análisis que se puede hacer desde el punto de vista del sistema de gestión que se ha generado, que tiene Tomio Ingeniería, hay que cumplir con los requisitos del cliente, o sea y hasta que son más importantes, es decir, en las locaciones del cliente, hay que cumplir con lo que ellos piden. Entonces, por ahí nos piden un tipo de evaluación en Destilería Mendoza, por ahí nos piden un tipo de evaluación en Destilería de Shell o de Action, entonces, bueno, habrá que hacer lo que el cliente nos pide en cada uno de estas, digamos, de sus locaciones. Esto en cuanto a las particularidades de higiene digamos, de higiene y seguridad, de salud y salud en el trabajo y de medio ambiente. Pero en las generalidades, ¿sí? Después vamos a ver objetivos de calidad y planificación para lograr, la planificación del cambio,
Pero en las generalidades de los riesgos, ¿sí? Del cumplimiento de los requisitos del cliente, sí usamos una herramienta, vamos a usar una sola herramienta de análisis de riesgo, pero no estamos hablando exclusivamente de los riesgos específicos de seguridad, de salud en el trabajo y de los riesgos del medio ambiente, sino de los riesgos de calidad, ¿sí? De la calidad de nuestro servicio, de la calidad de nuestros productos, ¿sí? También al cliente le interesa que nosotros nos equivoquemos cada vez menos. Primero, el que le interesa que nos equivoquemos cada vez menos para que la empresa sea más eficiente es Juan y Jorge, ¿no? O sea, en definitiva, ellos lo que pretenden con el sistema de gestión y no solo con el sistema de gestión, en todos los ámbitos de la organización, es que todos nos equivoquemos cada vez menos. No significa que no nos vamos a poder equivocar, pero sí que nos vamos a, que, digamos, usando las herramientas adecuadas, deberíamos ir equivocándonos cada vez menos. Eso también como cumplimentando requisitos de la dirección, ¿no? Y del cliente también, es decir, si nosotros nos equivocamos cada vez menos, tenemos cada vez menos errores, somos cada vez más eficientes, vamos a ser más productivos e inclusive podríamos, si se quiere, hacer más cosas en menos tiempo. Y el cliente agradecido, digamos, agradecido a que en definitiva, digamos, poder ser una empresa como PIDIPF con excelencia operacional. Nada es perfecto, ni siquiera implementando sistemas de gestión, pero la tendencia es esta, es decir, ¿para qué yo voy a planificar ¿sí? Y voy a pensar en riesgos y oportunidades justamente para tratar de equivocarme lo menos posible cuando yo ofrezca mi servicio o mi producto? ¿Qué es el pensamiento basado en riesgo? En definitiva, es algo que todos hacemos de forma automática y a menudo inconscientemente. El pensamiento basado en riesgo es parte del enfoque de los procesos, ¿sí? De los procesos que nosotros determinamos. ¿Se acuerdan que dijimos que leímos el alcance de todo lo que podíamos ofrecer, de todos los procesos que nosotros, de los servicios y los productos que nosotros podemos ofrecer como ingeniería? Bueno, de todos esos procesos, planificar todos esos procesos, ¿sí? Y todos esos productos, lo tenemos que hacer pensando en los riesgos y oportunidades que tenemos al ejecutarlos. Entonces, ¿qué quiere decir el pensamiento basado en riesgo? Que todos los días, todos deberíamos, en forma automática e inconscientemente, trabajar pensando en tratar de equivocarnos lo menos posible. Ustedes dirán, eso es lógico. Y sí, es lógico, pero a veces no se aplica. Entonces, la idea es esta, es decir, tener herramientas dentro del sistema de gestión, de análisis, de ponderación, donde se evalúe qué riesgo y qué oportunidad es, digamos, qué riesgo es mayor o menor que otro. Al ponderarlo podemos dedicarle tiempo, si se quiere, a trabajar sobre esos riesgos para que, en definitiva, podamos minimizarlos o tenerlos controlados, por lo menos, en función de no perder el objetivo justamente de cumplir con los requisitos del cliente. Entonces, el pensamiento basado en riesgo es parte de ese enfoque de los procesos, de la planificación. Desde que planificamos nuestro sistema de gestión, planificamos pensando cuando tenemos una obra, en cuánta gente voy a tener, qué herramientas, cuándo la necesito, qué tipo de material voy a utilizar, qué ingeniería, ¿me entienden? Entonces, en esa planificación hay que pensar cuáles son los riesgos que la organización de alguna forma está, digamos, está sometida a alguna variable, tanto externa como interna, que cambie y nos perjudique o nos digamos, nos modifique positivamente a cumplir con nuestros objetivos. El riesgo a menudo es siempre visto como algo negativo, pero el pensamiento basado en riesgo puede también identificar oportunidades, como dice ahí, que son los riesgos positivos. ¿Sí? ¿Qué es el pensamiento basado en riesgo? Entonces, la organización necesita planificar e implementar acciones para abordar los riesgos y oportunidades en base a qué? A aumentar la eficacia del sistema de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad, alcanzar los mejores resultados y prevenir los efectos negativos. Básicamente esto es lo que le venía diciendo, es decir, nosotros debemos planificar pensando en aquellas cuestiones que nos pueden poner
hablando vulgarmente, palos en la rueda para nosotros no poder cumplir con los objetivos de nuestros procesos y nuestros servicios, básicamente no poder cumplir con los requisitos del cliente, ¿sí? Entonces, prevenir efectos negativos significa que tenemos que estar pensando para adelantarnos que en el momento que, digamos, nos pueda ocurrir esto, tener las herramientas para, en definitiva, que no sea un problema mayor. ¿Qué es el riesgo entonces? ¿Sí? El riesgo, según la norma, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que había una norma que nos daba el vocabulario? Es el efecto de la incertidumbre. Y fíjense qué tan simple es este concepto. Un efecto es la desviación de lo esperado. Nosotros, digamos, esperábamos hacer las cosas de una cierta forma y de repente, por el cambio de alguna variable, tenemos que modificar de cómo hacer estas cosas. Entonces, el efecto es la desviación de lo esperado y la incertidumbre es la deficiencia de información relacionada con el conocimiento de un evento, su consecuencia de una probabilidad. La incertidumbre es el desconocimiento de saber cuándo me va a pasar eso, la consecuencia o la probabilidad, digamos, la probabilidad de que me pase y las consecuencias de lo que puede pasar de ese evento. Entonces, efecto de la incertidumbre, según la norma ISO 9000, es el concepto de riesgo. Entonces, riesgo es algo que va a cambiar, ¿sí? Y que yo no tengo información relacionada con ese evento, es decir, que no sé cuándo va a cambiar y no sé qué consecuencias me va a traer. Entonces, en definitiva, el pensamiento basado en riesgo es tratar de pensar en todos los escenarios en donde en todos sería imposible, ya vamos a ver por qué, pero tratar de pensar en los escenarios, en definitiva, más probables, si se quiere, y las consecuencias que puede tener esos cambios para nosotros estar preparados como organización para poder cumplir con los requisitos del cliente. Básicamente nosotros tenemos que apuntar a eso, a cumplir siempre con los requisitos del cliente. Entonces, ¿qué es el riesgo? Es cualquier proceso o actividad que podemos imaginar, digamos, está condicionada por la presencia de una serie de incertidumbres. Va a haber siempre cuestiones que alrededor, que pueden ser externas o internas. Por eso hay que hacer un buen análisis de contexto, saber dónde uno está bien parado como organización, para saber cuáles son de esas variables internas y externas nos pueden modificar nuestro escenario y que nosotros no podamos cumplir con el cliente. A ver, ejemplos que nos pueden haber pasado en el pasado, nos pueden estar pasando ahora. No sé, nos prohíben la importación de algún elemento que nosotros necesitamos para realizar una obra. Y si no tengo repuestos de una máquina, de una grúa, es muy probable que cuando tenga que hacer el mantenimiento a ese equipo no pueda hacerle el mantenimiento, no pueda hacer la verificación, la validación de la máquina y no pueda brindarle el servicio al cliente. Entonces, ante ese riesgo, che, mira, no van a entrar los repuestos. ¿Y qué tipo de repuestos son? Y mira, ver dentro del país por qué se puede cambiar, por qué se puede reemplazar. Hay veces que se puede, hay veces que no. Cuando no se puede, ver si se puede construir. Bueno, ese tipo, cada uno en su proceso tiene que ir pensando de esa forma. En definitiva, ¿cuáles pueden ser esas variables, ¿sí? Tanto externas como internas, ¿sí? Vuelvo a insistir, a grandes rasgos, porque no tenemos recursos infinitos para poder hacer un análisis exclusivo, pero sí estar preparado ante las variables más lógicas que cambien, de cómo la organización se va a adaptar a esos cambios. Entonces el riesgo no deja de ser las consecuencias de un evento por la probabilidad de ocurrencia asociada de este evento. Entonces decir, bueno, vamos con otro ejemplo. ¿Cuándo puede cambiar
digamos, nosotros compramos insumos en dólares, el riesgo puede ser que el dólar aumente y la consecuencia, digamos, qué consecuencia de este evento y la probabilidad de que ocurra asociada puede ser que la probabilidad de que ocurra puede ser cada semana y las consecuencias puede ser que no pueda llegar a comprar el elemento que debería comprar. Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y asociar un contrato con el cliente en dólares, tratar de estoquearme en algunas cuestiones que puedan, digamos, para salir del paso, no sé, en ese sentido, en definitiva, tenemos que ir pensando en cada proceso cuáles pueden ser, digamos, los riesgos que van a estar, los riesgos como cuestiones negativas, pero a veces también podemos ver las cuestiones positivas, ¿sí? Es decir, una cuestión positiva podría ser, mira, si tal vez compro cierta máquina, me va a aliviar el trabajo y puedo hacer un trabajo en menos tiempo y mayor cantidad y puedo ofrecer un servicio mejor al cliente. También puedo hablar de riesgo positivo y de riesgo negativo. Riesgo positivo sería una oportunidad y el riesgo negativo, estas cuestiones de no poder cumplir con el cliente, porque también puedo tener el riesgo positivo de tomar una oportunidad y, en definitiva, digamos, cumplir mejor con el cliente, ¿no? Entonces, riesgo se puede expresar como la combinación de las consecuencias por las probabilidades asociadas a lo que ocurra, ¿sí? ¿Qué es una gestión de riesgo? Entonces, acá ya nos metemos en cómo se van a hacer las cosas dentro del sistema de gestión. Son las actividades que van a estar coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto a los riesgos. Yo ahí les puse a simple vista todos los requisitos que tiene la ISO 9001. Fíjense, en rojo es el requisito específico, que es el que estamos viendo ahora. Después, como en naranjita, ahí tienen todos los digamos, donde se menciona la gestión de riesgo directamente, y en verde donde se menciona, digamos, la gestión de riesgo indirectamente. O sea, fíjense que toda la norma, en definitiva, en casi todos los requisitos, por lo menos en todos los capítulos, tiene una mención y se trabaja con la cuestión de los riesgos. ¿Y cómo digamos, lo complemento en mi sistema de gestión? Vamos a usar, se ha usado y estamos usando otra norma ISO, la 31000 del 2018, que es la gestión de riesgo y sus directrices. Y en definitiva, ¿a qué nos lleva? A hacer un análisis de este tipo. Acuérdense que dijimos, bueno, hemos analizado el alcance, el contexto, hemos analizado las partes interesadas. Bueno, a partir de todo ese análisis, los procesos, a partir de todo ese análisis que uno viene realizando en cada uno de sus procesos, nosotros vamos a tener que evaluar el riesgo. Primero lo vamos a tener que identificar, decimos, bueno, esta es una variable, en esta variable podemos identificar un riesgo, hacer un análisis de riesgo, valorar ese riesgo, tratar ese riesgo, ¿sí? Y en definitiva, ¿sí? Hacer un seguimiento y una revisión. Permanentemente en cada una de estas etapas hay que hacer la comunicación correspondiente con los demás procesos del sistema de gestión y llevar un registro e informe de cómo uno ha trabajado. Entonces, existe una matriz, una herramienta, un Excel, donde la Tomio Ingeniería realiza el análisis de riesgo. Cuestión que cada uno de ustedes en sus procesos en algún momento va a tener que hacer ese análisis de riesgo. ¿Qué pasa si no me llega esto? ¿Qué pasa si me falta aquello? ¿Qué pasa si, bueno, ese análisis de riesgo, cada uno de los procesos va a tener que hacer ese análisis para, en definitiva, saber en qué momento activar las cuestiones de emergencia, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Se hace una identificación de riesgo, como dijimos, a partir de la misión de cada proceso, es decir, la misión de cada proceso es, yo trabajo en un proceso y cuál es mi misión, cuál es mi objetivo final. Los objetivos estratégicos que tenga la organización relacionada con mi proceso, la comprensión del contexto, con quién interactúo, aquello que dijimos en los primeros, digamos, en los primeros capítulos, y las necesidades y expectativas de cada parte interesada, es decir, los requisitos de todas aquellas partes interesadas con las que yo interactúo.
Con estos datos yo voy a identificar los riesgos, ¿sí? Voy a hacer como una cuestión preventiva, voy a empezar a identificar dónde yo puedo tener riesgos posibles, ¿sí? De no poder cumplir con mi misión como proceso, de no poder cumplir con mis objetivos, ¿sí? ¿Qué tipo de riesgos podemos encontrarnos? Podemos encontrarnos con riesgos estratégicos que se consideran claves y irrenunciables, es decir, los riesgos estratégicos hay que trabajarlos de entrada, riesgos operacionales, que son aquellos, digamos, que afectan la gestión operativa, es decir, el día a día, ¿sí? Y que pueden llevar a afectar significativamente las operaciones de la organización y la conformidad de los productos y la capacidad de suministrar la satisfacción de los clientes. Riesgos financieros, por ahí en algunos procesos no está al alcance de tal vez definir un riesgo financiero, esto tal vez está en un nivel más macro de la organización, esto tal vez son los riesgos que analiza Jorge o Juan. Entonces, son aquellos que afectan directamente a la gestión económica financiera de la empresa, y riesgos de cumplimiento, que son aquellos que afectan a los requisitos legales y otros requisitos. Es decir, que fíjense que tal vez en estas 4 digamos, identificaciones podemos hacer la identificación de todos los riesgos que estén asociados a nuestros procesos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar el riesgo, vamos a identificar qué tipo, la causa del riesgo y la consecuencia. Imaginemos un ejemplo, que digamos que por ejemplo, la variable de cambio sea que aparece una legislación nueva de higiene y seguridad, de medio ambiente, de calidad, que no nos enteramos que cambia. ¿El riesgo cuál puede ser? Que no la cumplamos, ¿sí? El riesgo es que aparece una nueva legislación y no la cumplimos porque no nos enteramos. Entonces, el tipo de riesgo en este caso sería de cumplimiento. La causa es porque por falta de comunicación, por lo que sea, no nos enteramos de que el cumplimiento de una ley. La consecuencia puede ser que el cliente nos multe, nos rete, si es muy extremista, nos saque un contrato, ¿sí? Vayamos con ese ejemplo. Fíjense que es un cambio externo, ni siquiera es un cambio interno, es decir, es una legislación que cambia y que nosotros no la aplicamos inmediatamente porque no nos enteramos. Entonces, al hacer el análisis de ese riesgo, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué consiste el análisis de riesgo? ¿Sí? Esta es la metodología que ustedes van a encontrar en el análisis de ese Excel que yo les digo que ustedes van a tener que utilizar para hacer el análisis de riesgo cuando les toque. Consiste en comprender el riesgo identificado para, digamos, proporcionar la confianza suficiente para valorar el riesgo y tomar decisiones, ¿sí? Porque sí, bueno, ya está, detecté el riesgo. Para esto debemos considerar entonces las causas. Dijimos que, bueno, porque alguien no nos comunicó, porque tenemos asesores y no nos comunicaron, porque no estábamos en un paro y no nos enteramos, porque no sé. Las fuentes del riesgo, la consecuencia, pueden ser una o varias, y la probabilidad de que estas consecuencias ocurran, los controles actuales y su eficacia. Entonces, nos vamos a encontrar con una tablita de análisis de riesgo que es probabilidad por consecuencia. Básicamente, esto es el riesgo, ¿sí? Es la probabilidad de que ocurra ese evento por las consecuencias que nos puede traer, ¿sí? Y, digamos, ese riesgo nos puede dar bajo, moderado, alto o extremo. Si es bajo, en definitiva, podemos asumir el riesgo. Si es moderado o alto, vamos a tratar de reducir ese riesgo, vamos a tratar de evitar ese riesgo o vamos a tratar de compartir ese riesgo. Y si es extremo, ya básicamente hay que trabajar para sí o sí reducirlo, evitarlo o compartirlo. Volvemos a la misma tablita. Supongamos que el ejemplo que venimos trayendo, entonces aparece una ley nueva, el riesgo es no aplicarla, el tipo de riesgo es del legislativo, de aplicación, la causa es porque no me enteré, porque nadie me avisó, etcétera, y la consecuencia, me pueden multar, me puede retar el cliente. La probabilidad de que ocurra esto, y es probable, y la consecuencia, digamos, puede ser
La consecuencia puede ser, como dice ahí, donde estoy acá, en consecuencia moderada. Nos da un riesgo medio, supongamos, probable, probable y moderado nos da un riesgo medio. Riesgo medio, deberíamos reducir ese riesgo, ¿sí? Un riesgo moderado. Bueno, ¿qué podemos hacer desde la organización? Y bueno, hacer un análisis, tener una matriz legal actualizada, tener contactos directos con la RT permanentemente, tener alguien leyendo, si se quiere, hasta el extremo de tener a alguien leyendo el boletín oficial todos los días para ver si aparece alguna ley que nos atañe para no quedarnos afuera, tener asesores externos que estén permanentemente, los abogados de la organización, actualizando la matriz legal, ¿sí? Entonces, algo desde la organización voy a hacer para que este riesgo disminuya, ¿sí? Para que cuando aparezca un cambio de la legislación, este cambio no me afecte, ¿sí? en lo que la organización hace. Entonces, al analizar después de haber tomado acciones, esa probabilidad y esa consecuencia cambian, ¿sí? La consecuencia no va a cambiar, pero la probabilidad puede bajar, ¿sí? Y ya no es probable, sino que es baja y yo puedo bajar a, digamos, a un riesgo más bajo. ¿Qué me puede pasar en estas acciones? Que cuando haga el cálculo del riesgo residual me siga dando lo mismo. ¿Qué quiere decir? Y que estoy gastando recursos que no me van a producir bajar el tipo de riesgo. Entonces son recursos inútiles, ¿sí? Si yo a partir del riesgo inherente, yo aplico acciones y cuando hago la medición del riesgo residual me sigue dando el mismo tipo de riesgo, es recurso inútil, ¿sí? Entonces, hay que hacer estas evaluaciones porque estoy gastando dinero y no estoy logrando ninguna mejoría, ¿sí? Bien, entonces, digamos, puedo asociar esto de que un evento se transforma en una consecuencia y aplicar lo que se llama el queso suizo. ¿Cuántas fetas de queso puedo meter ahí al medio? Podría meter infinitas, pero esas fetas de queso serían los recursos aplicados para el control de los riesgos, ¿sí? Entonces, ¿hay recursos infinitos en las organizaciones? No. Entonces, es acá donde nosotros tenemos que meter inteligentemente los recursos para que un evento no se transforme en una consecuencia. En algún momento, y se van a alinear los agujeritos de las fetas del queso y algún evento se va a transformar en consecuencia. Pero ahí es donde tenemos que trabajar, deberíamos trabajar con una acción ya correctiva, ¿sí? Ya más que preventiva, ahí vamos a tener que tener herramientas para trabajar con el hecho ya ocurrido, ¿no? Entonces, ¿cuántas fetas le vamos a meter a la organización? Y no van a ser infinitas. Entonces, las fetas que tengamos disponibles, los recursos que tengamos disponibles para aplicar el control del riesgo, usémoslo. Y usémoslo inteligentemente para tratar de que ningún evento se transforme en una consecuencia. El tratamiento del riesgo, entonces dijimos que, bueno, determinados los riesgos que no se encuentran suficientemente controlados, digamos, debemos, superando, bueno, el nivel de riesgo aceptado por la organización, porque eso también es una cuestión, digamos, interna. Yo como organización digo, bueno, yo trabajo con riesgos moderados y me la banco y tengo espalda y sé que si no le voy a poner control a los riesgos que detecté como moderados. Bajos y moderados, no le voy a aplicar acciones, solo le voy a poner acciones a los altos y a los extremos. Bueno, eso lo decide la organización también, ¿no? Entonces, se deberán establecer qué medidas y controles para mitigar o mantener bajo control esos riesgos. Las actuaciones estarán dirigidas, digamos, a reducir la probabilidad o las consecuencias o ambas, ¿sí? Esta fase requiere de una buena planificación documentada de acciones a realizar con responsables, o sea, qué se va a hacer, quién lo va a hacer, cómo, plazos, presupuestos, orden de prioridad para tratar los riesgos. Y luego hacer un seguimiento, ¿sí? ¿Para qué? Para saber si ese riesgo no se me va fuera de control. Es decir, por más que le puse acciones, le puse recursos, se me puede ir fuera de control. Entonces, tener un seguimiento y control
para que esos riesgos se mantengan bajo control. Básicamente, entonces, lo que debemos hacer, y volviendo al concepto de riesgo por la norma ISO 9000, el efecto de la incertidumbre, vamos a tener que a más desviaciones de lo esperado, vamos a tener menos conocimiento de lo que nos está pasando. Entonces, tenemos que tratar de esos signos, revertirlo, es decir, tener menos desviaciones, menos efecto y más información, ¿sí? Entonces, esa es la idea de implementar y mantener el sistema de gestión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar el riesgo y las oportunidades, los vamos a analizar, vamos a priorizar cuáles son esos riesgos y oportunidades, los vamos a planificar esas acciones para abordar esos riesgos, vamos a implementar el plan de acción, vamos a comprobar la eficacia de las acciones y vamos a aprender de la experiencia, ¿sí? Como en todo, para no seguir metiendo la pata en un futuro. Entonces, este ciclo de análisis de riesgo, existe una herramienta dentro del sistema de gestión que es una matriz de riesgo que cada uno en vuestros procesos va a tener que hacer su análisis. ¿Para qué? Para estar preparado justamente digamos, al cambio de esas variables y saber cómo actuar. ¿Para qué? Para tratar de equivocarnos menos. Volvemos al principio, es decir, ¿qué es lo que pretendemos, qué es lo que se pretende con un sistema de gestión? Tratar de meter a todos, ¿sí? Como si fuera en un brete, como hacen con las vacas cuando las van llevando al pobre, digamos, cuando las van guiando para llevarlas a comer, para llevarlas a sacar la leche, las meten como en un brete. Bueno, el sistema de gestión es lo mismo, ¿no? A través del pensamiento basado en riesgo nos va a ir metiendo en un brete de tratar de ir pensando en dónde nosotros podemos tener los problemas que nos lleven a no poder cumplir con los objetivos de nuestros procesos, ¿sí? A no poder cumplir con los objetivos básicamente con el cliente, a no poder cumplir con los objetivos básicamente que nos pide la dirección, ¿sí? Entonces, vamos a tener que identificar los riesgos y las oportunidades, vamos a tener que hacer ese análisis y priorizar cuáles riesgos y oportunidades son, digamos, son más importantes, planificar acciones, ¿sí? Para abordar cada uno de estos, implementar ese plan de control, comprobar la eficacia de esas acciones y aprender de la experiencia. Si ustedes se fijan, es una cuestión muy parecida y muy relacionada con lo que hace el licenciado Eduardo Tábano en la parte de higiene y seguridad y salud en el trabajo. Es decir, allá a los riesgos ya definitivamente le llama peligro, digamos, la fuente del riesgo son los peligros, allá le llama peligro, riesgo y las consecuencias. Entonces, para cada tarea, si esto lo relaciono con higiene y seguridad, para cada tarea existen peligros a los que los trabajadores están, digamos, están sometidos, están expuestos, ¿sí? Y existen riesgos de que le ocurran cosas y existen consecuencias de esos riesgos. Entonces, ¿qué se hace desde higiene y seguridad? Y bueno, se evalúa cuál riesgo es mayor, cuál es menor, y en función de las tareas, y se toman, en definitiva, digamos, se toman acciones preventivas para que estas cuestiones no afecten al trabajador. Bueno, eso pide la ISO 45001, por eso no la vamos a detallar en esta charla, porque es una cuestión muy específica que van a tener que hacer o que ya hacen en cada locación del cliente con el licenciado Tábano y con los diferentes técnicos y licenciados que existen en los diferentes frentes de trabajo. Es decir, ellos están dedicados a analizar los peligros y riesgos en función no solo a eso, pero en forma, digamos, prioritaria es analizar los peligros y riesgos de cada actividad, la exposición de cada trabajador para ponderarlos y así analizar cuáles son los controles para cada uno de ellos.
Pero sí nos vamos a meter un poquito más en lo que pide la ISO 14001, ¿sí? Que también dentro de las locaciones de los clientes está muy controlada. Es decir, ustedes no le pueden entrar a cualquier cliente chorreando chorreando aceite hidráulico con la grúa, chorreando combustible con alguna camioneta, porque es muy probable que lo saquen inmediatamente de la locación del cliente, ¿sí? Entonces, ¿qué nos pide la 14001? Que es lo mismo que pide la 45001 para digamos, asociada a los trabajadores, la 9001 asociada a la calidad de nuestro producto o servicio. Bueno, la 14001 es, analicen los aspectos e impactos ambientales para no hacer pedo en el medio ambiente. Es decir, nosotros no somos, creo que lo dije en las otras charlas, no somos ambientalistas, nosotros nosotros, digamos, lo que tenemos que hacer es tratar de controlar y, como dice ahí, cumplir con la legislación vigente y tener bajo control en función de las actividades que nosotros desarrollamos, los aspectos e impactos ambientales, sobre todo los significativos, para que básicamente para poder cumplir con la legislación y con los requisitos del cliente. En el capítulo también 6, como ustedes verán, aparte de las acciones para abordar riesgos y oportunidades, la ISO 14001 nos pide una particularidad. Ustedes también tienen que detectar cuáles son sus aspectos e impactos significativos, el 612. El 613, los requisitos legales y otros requisitos, y el 614, la planificación de las acciones. También los objetivos y la planificación para lograr los objetivos. Básicamente, ¿qué es la identificación de los aspectos? Es decir, a partir de un proceso, ¿sí? De departamentos, de toda una planta, a partir de revisar los requisitos legales y otros requisitos que debe cumplir la organización, que son lo regulatorio para la actividad, ¿sí? Debemos evaluar la significancia, ¿sí? Y qué nos podemos encontrar. Que esos aspectos ambientales se transformen en impactos significativos y que nosotros vayamos a proponer objetivos y metas y programas para poder cubrir con esos aspectos de impacto. Básicamente esto va a estar relacionado, ¿sí? Con la generación de residuos, con la generación de emisiones, con la generación a partir de las tareas que uno desarrolla, digamos, va a estar relacionado con estas cuestiones, la generación de los residuos que uno genera, la relación de emisiones, la relación de todo aquello que en definitiva puede afectar el medio ambiente. Vamos a los conceptos. ¿Qué es un aspecto ambiental? La organización debe establecer y mantener uno o varios procedimientos para identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios. La organización Tomio Ingeniería tiene un procedimiento que, de alguna forma, a partir de las tareas que realiza, ¿sí? Va a determinar cuáles son sus aspectos e impactos ambientales, ¿sí? ¿Qué es un aspecto ambiental? Es el elemento de las actividades, producto o servicio de una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente, ¿sí? Ya vamos a ver un ejemplo. El aspecto ambiental se puede dividir en categorías generales. Podemos tener las emisiones al aire, que son los escapes de nuestros vehículos, cuando usamos los solventes, los descargas de pluviales, cloacales y recursos hídricos, las pérdidas que podemos tener al suelo directo, la generación de residuos, basura en general, peligrosos en particular, la percepción, el tema del olor, el ruido, el efecto visual, el uso de los recursos, el agua, la energía, los insumos. ¿Qué es un impacto? A partir de ese aspecto, es el cambio, el impacto es el cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. Por ahí los he confundido un poco, pero vamos a un ejemplo más claro. La identificación de los aspectos de impacto ambientales van a estar a esto. A partir de una actividad, de todas las actividades que desarrollamos como organización,
de todas las actividades, va a haber un aspecto ambiental y pueden haber un impacto o varios impactos ambientales. Fíjense el ejemplo. El ejemplo dice, nosotros tenemos una organización, una caldera andando, supongamos. La actividad es la generación del vapor, ¿sí? La generación del vapor, es decir, quemamos un combustible para calentar agua, puede ser gasoil, puede ser, digamos, carbón, algún combustible para calentar y generamos vapor. ¿El aspecto cuál es? La emisión de los gases de combustión, de eso que quemamos, nosotros vamos a tener gases, ¿sí? El consumo de los recursos, es decir, el gas, el carbón, son recursos limitados, entonces es también un aspecto ambiental. Y la generación de ruido por la máquina, ¿sí? Fíjense que esos tres aspectos me van a generar tres impactos. Por ejemplo, la emisión de gases de combustión me va a generar una contaminación atmosférica. El consumo de recursos, una presión sobre los recursos naturales, ¿sí? Y la generación de ruido, una afectación a la comunidad. Entonces, fíjense que a partir de una actividad, ¿sí? Tenemos uno o varios aspectos ambientales y eso nos va, digamos, en definitiva, nos va a producir impactos ambientales. ¿Cuáles van a ser impactos a tener en cuenta? Lo que se llaman significativos. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Es decir, cuando los ponderamos y están por encima de cierto valor que lo decide la organización, ¿sí? Eso se llama aspecto significativo. Pero básicamente todo lo que esté como, digamos, como cumplimiento legal, todo aspecto e impacto que de alguna forma esté relacionado con el cumplimiento de una legislación vigente es un aspecto significativo. Les doy un ejemplo. En la Nación tenemos una ley de residuos peligrosos que es la 24.000 y pico, no importa el número, nos indica a nivel nacional cómo debemos nosotros manipular los residuos peligrosos que genera nuestra organización. Primero nos dice cuáles son residuos peligrosos, entonces, bueno, ¿qué es un residuo peligroso? ¿Cuándo se transforma en un residuo peligroso? Como ustedes saben, las provincias son federales y pueden tomar una ley nacional y la pueden aplicar directamente o hacen adaptaciones y aplican a la provincia lo que quiera la provincia aplicar. Entonces, la ley en Mendoza, por ejemplo, es la ley provincial 9.000 y pico, que es la de residuos peligrosos. O sea, Mendoza tomó la nacional e hizo, digamos, algunas modificaciones y tenemos una ley en particular acá. Entonces, básicamente las dos dicen que no podemos tirar los residuos peligrosos al agua, al cauce de un río, no lo podemos enterrar, ¿no? O sea, hay que disponerlo según una empresa que trate esos residuos peligrosos. Entonces, fíjense que a partir de las actividades que cada empresa tiene, va a generar aspectos y va a generar impactos. Vamos con otro ejemplo. Fíjense que los aspectos e impactos no es por las cuestiones que solo están sucediendo, sino las que pueden suceder. Fíjense que la actividad acá es el transporte de una sustancia química. El aspecto potencial, porque no me ha ocurrido todavía, puede ser el derrame por uso del equipo de transporte inadecuado, en este caso un autoelevador. Y el impacto puede ser que ese químico contaminación del alcantarillado con una sustancia especial o prohibida a tirar en el pluvial, ¿sí? Entonces, no solo hay que analizar los aspectos e impactos que nos están ocurriendo por la actividad, sino también los potenciales. Acá tenemos otro ejemplo. La operación de una planta potabilizadora de agua, el aspecto de generación de lodos, el impacto del incremento de la carga de los rellenos sanitarios de cada municipio donde se encuentre una planta de este tipo. Entonces, fíjense que es muy sencillo detectar que a partir de una actividad siempre va a haber un aspecto ambiental, ¿sí? Que es lo que va a estar relacionando esa actividad con el medio ambiente, y el impacto es el cambio, ¿sí? Que se produce en el medio ambiente por ese aspecto ambiental. Entonces, básicamente y resumiendo, el aspecto de la descarga, la emisión, el consumo, la gestión de residuos,
El impacto es el efecto, es el cambio en el medio ambiente, contaminación, efectos de la comunidad. Acá en la organización, en Tomio, ya existe una matriz de aspectos e impactos analizada. Entonces, tal vez lo que hay que hacer es que cada uno de ustedes analice esa matriz y verifique si están de alguna forma están resumidas todas las actividades de las cuestiones que ustedes hacen dentro de la organización o en sus procesos, y si no está alguna, incluirla y la matriz es única. ¿Y qué significa? Que ahí van a identificar qué se hace en cada momento con cada aspecto y con cada impacto. Independientemente de esto, nosotros somos una empresa básicamente de servicios, así que trabajamos en las locaciones del cliente. Entonces, los clientes, es muy probable que los clientes nos pidan que cumplamos con sus requisitos de sus aspectos e impactos ambientales dentro de las locaciones de ellos, cómo se disponen los residuos, cómo hay que trabajar esos residuos. Básicamente habrá que cumplir con lo que pide cada cliente dentro de las locaciones. ¿Qué es un impacto significativo? Se deberán seleccionar entonces de todos esos aspectos, no todos van a ser significativos. ¿Cuáles van a ser significativos? Los que sean objeto de un programa ambiental o sometidos a un control operativo. Tenemos que seleccionar entonces los criterios de combinación de ellos y la forma de definir cuáles son los aspectos significativos, de modo a mejorar y adaptar nuestro listado de aspectos ambientales, nuestra problemática ambiental. Esto ya está hecho dentro de la matriz que tiene Tomio Ingeniería. Entonces, para ir resumiendo, identificamos todos los aspectos de impacto, vamos a evaluar esa significancia. Si dentro de los criterios de significancia el impacto es menor, se mantiene un registro, y si el impacto es significativo, puede ser que se necesite una mejora, ¿sí? Si es una mejora, se requerirá un objetivo y meta, y si se requiere controlar, solamente tendremos un control operativo. Básicamente, este es el resumen de lo que vamos a hacer con respecto a los aspectos e impactos significativos. ¿Qué hay que tener cuando se hace el estudio de análisis de impacto y aspecto significativo? No solo, digamos, tenemos que tener en cuenta el enfoque del ciclo de vida. Nosotros, desde el punto de vista de la gestión de un producto o un servicio, tenemos que tener ese análisis dentro del enfoque del ciclo de vida. Entiéndase por el aspectos ambientales significativos, considerando el enfoque de vida upstream y downstream. Tenemos que tener los controles para asegurar que se consideran requisitos ambientales en el proceso de diseño. Debemos gestionar los aspectos ambientales asociados a la compra de productos y servicios en la cadena de suministro, los procesos tercerizados, controlar e influenciar aspectos ambientales asociados al final del ciclo de vida del producto. ¿Qué es el ciclo de vida? Son las etapas consecutivas y interrelacionadas de un sistema productivo, desde la adquisición de materia prima a su generación a partir de los recursos naturales hasta el tratamiento final de la vida. El ciclo de vida incluye actividades, productos y servicios, y puede incluir productos y servicios contratados, así como también el tratamiento de fin de vida de productos y entrega de servicios. Por ejemplo, el diseño, manufactura, transporte, packaging y uso final y disposición final. Bueno, eso es. Requisitos legales. Ya vamos terminando. No, lo vamos a dejar acá porque no voy a terminar. Esto fue la parte de aspectos e impactos ambientales. Vimos entonces todo lo que es requisitos. Nos están quedando. Se finalizará pronto, así que vimos todo lo que es riesgos y oportunidades y vimos todo lo que es aspectos de impacto.